A ver, dormir bien no se trata solamente de cantidad, sino más bien de calidad. Así que si estás durmiendo tus horas de sueño, pero sigues cansado o te sientes mentalmente agotado, bueno, esta información es para ti, porque vamos a revisar cómo descansar desde lo mental y también vamos a ver qué dice la ciencia al respecto. Así que acompáñame. En este video vamos a revisar. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por regresar y por acompañarme una vez más. Claro que si es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a esta comunidad. En este lugar te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero claro que el coaching está ampliamente conectado con el desarrollo humano, así que también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal y que tal cual es el tema del que quiero hablarte el día de hoy y es cómo mejorar tus horas de sueño, cómo mejorar tu calidad del descanso. Ahora, mira, en las sesiones de coaching de vida, principalmente es uno de los objetivos que se repite constantemente y lo vemos de diferentes formas. Por ejemplo, todo el tiempo estamos pensando, bueno, ¿cómo ser más productivo? ¿Cómo dejar de procrastinar? ¿Cómo lograr mis metas? ¿Cómo tener mejores relaciones interpersonales? ¿Cómo ser más efectivo en mis proyectos laborales? Y bueno, todo eso suena genial, suena a que tenemos un super plan y decimos, bueno, está increíble, pero a ver, ¿cómo los vamos a conseguir si en realidad no das tu 100%? Y ese 100% pues está conectado también con la energía, si realmente sientes que has dormido bien, si sientes que tienes la capacidad y que estás realmente conectado con tu momento presente. Bueno, por supuesto que aquí es en donde el sueño reparador y el verdadero descanso juegan un papel súper importante porque gracias a eso es que tú te vas a convertir en una persona más eficiente, vas a tener más energía, vas a estar mejor concentrado y te vas a sentir incluso con un ánimo y bienestar general mucho mejor y más efectivo para poder concluir con todas tus tareas y por ende conseguir lo que te propones. Así que claro que mirar cuáles son las recomendaciones que tiene la ciencia alrededor del sueño, bueno, no es poca cosa porque eso nos va a ayudar a sentirnos mejor en general. Ahora, lo primero que me gustaría compartir contigo es, bueno, ¿qué dice la ciencia alrededor de las conexiones entre el sueño y la salud mental? Y me encontré tres conexiones que me parece que son las más importantes. Mira, la primera es que hay una relación bidireccional entre el sueño y la salud mental. Esto se refiere a que no solo la ansiedad o la depresión pueden afectar el sueño, sino que dormir mal puede empeorar o desencadenar síntomas mentales. Por ejemplo, un metaanálisis de ensayos controlados demostró que mejorar la calidad del sueño produce de pequeños a medianos efectos en mejoras del estado mental. Eso se refiere a la reducción en la depresión, ansiedad o estar rumiando pensamientos que no nos ayudan o que no nos agregan valor. Claro que esto es importante porque podríamos pensar, bueno, dado que tengo depresión o dado que tengo algún problema de esta naturaleza, eso está generando que no pueda dormir o eso es lo que crea que tenga insomnio o eso es lo que está provocando que no tenga un buen descanso reparador. Bueno, y en realidad esto sucede en ambas vías. Es decir, si bien es cierto lo primero, también es cierto que sucede al revés. Dado que no estás teniendo un descanso efectivo, entonces esto puede empeorar con el tiempo y te puede generar problemas de tu salud mental en general.
La segunda conexión que me parece interesantísima es que el sueño insuficiente normalmente está vinculado con el malestar mental. Y esto se refiere a que en un estudio poblacional en Estados Unidos, las personas con sueño inadecuado tenían casi 2.5 veces más probabilidades de experimentar angustia mental frecuente. Y aquí en el estudio se dio con un hallazgo importantísimo. Tú y yo hemos escuchado que la recomendación en el sueño es dormir 8 horas diarias. Bueno, eso está súper bien, pero en el estudio se demostró que esto realmente es lo adecuado, que realmente las personas que participaron en el estudio encontraron que 8 y 9 horas de sueño es lo que los hacía gozar de una mejor salud en general. Y personas que durmieron por debajo de 8 horas de forma regular, entonces tenían una mayor tendencia a tener problemas mentales. Y la tercera conexión entre el sueño y la salud mental en general se refería al ánimo y a la cognición. Y aquí los diferentes estudios mostraron que la calidad del sueño tiene un impacto más pronunciado sobre el estado de ánimo diario que el efecto inverso, es decir, cómo afecta nuestro estado de ánimo a nuestras horas de sueño y de descanso. También, por otro lado, en otro estudio, en estudiantes de medicinas, se encontró que más del 60% tenía calidad de sueño deficiente y eso estaba relacionado con mayores puntajes de depresión, de ansiedad y de estrés. Mientras que otro estudio también mostró que la calidad del sueño estaba más fuertemente vinculada con la salud mental que con la salud física en adultos jóvenes. Así que por supuesto que si esto está perfectamente documentado y estamos observando que en los diferentes estudios y en toda la investigación que tenemos disponible se encuentra una relación directa entre dormir bien equivale a tener mejor salud mental, a tener mejor estado de ánimo, mejor cognición, mejor atención. Claro que eso nos lleva a buscar cuáles serían las mejores estrategias para realmente dormir bien y no solamente agregar esas horas de sueño, sino que efectivamente las horas de descanso sean eso, un descanso mental, un descanso reparador y que eso se traduzca a beneficios tangibles en nuestra salud. Así que vamos a revisar 5 de las estrategias más utilizadas y más ampliamente recomendadas por su efectividad para mejorar el buen descanso. Y la primera es tener una higiene del sueño consistente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere primero que nada a, en la medida de lo posible, mantener nuestros horarios, es decir, la hora de irse a dormir, la hora de levantarse. Esto ayuda muchísimo y Harvard lo recomienda porque la consistencia es fundamental para que el organismo se acostumbre a cuáles son las horas de sueño que normalmente recibe, pero también a tener una consistencia en los hábitos diarios. Por otro lado, también es adecuado crear un ambiente reparador, por ejemplo, no tener luces o no tener ruido excesivo o cosas que te puedan distraer y que realmente mantengan a la mente ocupada incluso cuando ya estás dormido. Eso me lleva, por supuesto, a que evites en la medida de lo posible utilizar pantallas brillantes, es decir, estar trabajando a altas horas de la noche o simplemente seguir en tu celular haciendo scrolling. Bueno, pues esto no es lo ideal para tus horas de sueño. Así que si te es posible, evítalos al menos una hora antes de dormir, ya que la luz azul altera la melatonina. Por supuesto que a todos nos encanta dormir siesta durante el día, pero esto no es lo más recomendable porque interrumpe el ciclo nocturno. Así que lo ideal es no dormir por más de 30 minutos. Y por último, también evita los estimulantes. A ver, si tú eres de las personas que nos encanta el consumo de los refrescos, bueno, la cafeína, la nicotina, bueno, todo esto por supuesto que altera el ciclo de sueño, así que en la medida de lo posible, evítalos al máximo. La segunda estrategia es la exposición a la luz solar y la actividad física. Por supuesto que
que tener exposición a la luz natural durante las mañanas. Esto es muy efectivo porque te ayuda a ajustar y a sincronizar el reloj biológico y por ende el ritmo cardiovascular. Pero por otro lado también llevar a cabo actividad física regular o hacer el ejercicio que más te guste, esto ayuda muchísimo a normalizar tus horarios de sueño. La tercera estrategia es seguir una rutina mental relajante. Y bueno, con eso es sencillamente que te prepares antes de dormir y que en ese momento te desconectes del modo preocupación. En ocasiones dejamos las preocupaciones precisamente para el momento de irnos a dormir y eso no es una buena idea. Por el contrario, la rutina que es importante establecer en la noche es, por ejemplo, utilizar sonidos relajantes o sencillamente estar tranquilo o escribir en un diario si es que tienes alguna preocupación o poner ese pendiente dentro de tu agenda para después atenderlo en el horario específico que consideres adecuado. La cuarta estrategia es el control del estrés y la regulación emocional. Claro que hay muchísimas técnicas alrededor de esto, como por ejemplo la meditación, ejercicios de respiración o incluso el mindfulness. Todo esto te puede ayudar a relajar la mente. Pero por otro lado, también las terapias cognitivo-conductuales para el insomnio han demostrado ser muy eficaces para todas las alteraciones de sueño. Así que si llevas a cabo este tipo de técnicas y este tipo de estrategias, todo eso te va a ayudar a estar en un momento de relajación y a que efectivamente la mente descanse y se prepare para iniciar su ciclo de sueño. Y la quinta estrategia se refiere a hacer ajustes cognitivos. Y esto, por ejemplo, sencillamente lo podemos traducir a que si de plano no puedes dormir, bueno, pues es mejor ponerte a hacer otra cosa, pero no estés forzándote o no te sientas obligado a querer dormir, porque esto puede incrementar tu ansiedad. Pero por otro lado, puedes hacer otro tipo de actividad y después regresar cuando tu mente esté más tranquila. Y otro ajuste cognitivo que puedes hacer es limitar los pensamientos negativos, precisamente como te lo decía en la estrategia anterior. Si de repente llega un pensamiento negativo que no te está ayudando o que está descarrilando tu sueño, bueno, es momento de poner atención y sencillamente reconocerlos y no engancharte con ellos. Ahora, estas 5 estrategias las puedes complementar con una forma de medición. ¿Cómo vas a hacer esto? Bueno, prestando atención al menos por 3 semanas o durante un mes y viendo cuáles son los resultados que obtienes. Por ejemplo, puedes decir, a ver, voy a implementar este pequeño cambio o voy a implementar esta nueva estrategia sugerida y voy a ver cómo me siento. Voy a ver si me estoy sintiendo con más energía. Voy a ver si se modifica la calidad de mi sueño en general a la hora de despertar. Por supuesto, que conforme vas avanzando puedes hacer ajustes, puedes enfocarte en hacer algún cambio que te esté funcionando mejor y puedes dejar de lado aquellos que no te ayuden directamente. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Ahí tienes 5 estrategias poderosísimas que son de las más utilizadas para poder transformar tus horas de sueño en un descanso reparador y por supuesto transformador desde el punto de vista mental. Como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál de las estrategias piensas poner en práctica a partir de ahora. Bueno, pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.